En Acción de Gracias, papá mencionó mi fondo universitario. Cuando dije, ¿qué fondo?, se le fue la sangre a la cara. Mi madrastra tartamudeó, ya hablamos de esto. Mi hermanastra puso los ojos en blanco. Siempre está tan confundida con el dinero. Papá mostró sus registros bancarios, $2,500 mensuales durante 4 años. Mi madrastra había estado financiando los preciados viajes a Europa de sus hijas mientras yo me ahogaba en deudas estudiantiles. La traición en los ojos de papá cuando descubrió la verdad no se comparaba con lo que sucedió después. Me hundí más en el desgastado sofá de cuero, tomando mi copa de vino mientras el caos familiar del Día de Acción de Gracias se desarrollaba a mi alrededor. La casa de mi padre, Eric, siempre se sentía como un campo de batalla durante las vacaciones, especialmente desde que se casó con Diane hace 7 años. La fusión había traído a las 2 hijas de Diane, Amber y Taylor, a mi vida como nubes de tormenta desagradables. Este Día de Acción de Gracias en particular se sintió aún más tenso de lo habitual. Acababa de terminar mis exámenes finales del semestre de otoño de mi último año, funcionando con cafeína y determinación durante las últimas 2 semanas. Las ojeras habían provocado comentarios preocupados de mi tía Marta, que Diane había desviado con facilidad con comentarios sobre los jóvenes y sus fiestas. La suposición me dolió. No recordaba la última vez que había estado en una fiesta. Entre clases, mi trabajo de camarera y mis prácticas en una empresa local de administración de propiedades, apenas tenía tiempo para dormir, mucho menos para socializar. Al otro lado de la habitación, Amber estaba mostrando fotos de su reciente viaje a Suiza, su tercera excursión europea en 2 años. La forma casual en que hojeó las imágenes de albergues y pases de tren me hizo apretar el pecho con una mezcla familiar de resentimiento y confusión. Mi padre era un hombre extravagantemente rico de clase media alta, un director de ingeniería, sí, pero no rico al nivel de vacaciones europeas todos los años. Sin embargo, de alguna manera, siempre había dinero para las aventuras de Amber y Taylor mientras yo sobrevivía con becas y préstamos. Detrás de mí, podía oír a Taylor charlando con nuestro primo segundo, Bradley, sobre sus planes para estudiar historia del arte en Florencia el próximo semestre. Está todo arreglado, decía Taylor, con la confianza casual de alguien a quien nunca le habían negado una solicitud. Mamá dice que es importante ser culturalmente completo. Tomé otro sorbo de vino, dejando que el Cabernet ligeramente amargo me recorriera la lengua. El enriquecimiento cultural no había sido una prioridad cuando pedí ayuda para asistir a una conferencia de periodismo en Chicago el año pasado. Diane había explicado con disculpas que el presupuesto familiar estaba ajustado, y papá sintió distraídamente, preocupado por el trabajo. «Yes, ¿cómo te va con la preparación del semestre final?», preguntó mi padre, separándose momentáneamente de su conversación con el hermano de Diane. «Bien», respondí, forzando el entusiasmo en mi voz. «Difícil, pero bien. Estoy finalizando mi proyecto final para mi licenciatura en Administración de Empresas. Mis prácticas en Administración de Propiedades están informando mucho mi investigación. Los préstamos estudiantiles deben ser aplastantes», comentó mi tío Paul con una mueca de simpatía. «Mi hijo se está ahogando en deudas por su MBA». Asentí con la cabeza, tomando otro sorbo de vino para tragar la amargura. 4 años trabajando 2 empleos mientras mantenía una carga completa de cursos casi me habían destrozado. La deuda que se cernía sobre mi futuro, ya en $120,000 con mi semestre final aún por financiar, se sentía como una montaña que quizás nunca escalaría. Mi padre frunció el ceño. «¿Qué quieres decir con préstamos?». Para eso era el fondo universitario. La habitación no se quedó exactamente en silencio, pero una extraña quietud pareció extenderse desde donde estaba sentada. Miré a mi padre, la confusión floreciendo en mi rostro. «¿Qué fondo?». La expresión de papá cambió de desconcierto a preocupación. «Tu fondo universitario. El que he estado aportando desde que naciste». Mi corazón empezó a acelerarse. «Papá, no tengo un fondo universitario. He estado pidiendo préstamos. Ya debo $120,000. El color se le fue de la cara a mi padre tan rápidamente que pensé que podría desmayarse. Sus ojos se dirigieron a Diane, que de repente se interesó mucho en reorganizar los panecillos en su cesta. «Diane», la voz de papá era extrañamente tranquila, «¿de qué está hablando Amelia?». Diane rió, un sonido frágil que raspó mis nervios.
Eric, ya hablamos de esto. Recuerda, hace años, el fondo universitario no estaba funcionando bien, e hicimos algunos ajustes. Amber, la hija mayor de Diane, de 22 años, puso los ojos en blanco de forma dramática. Siempre está tan confundida con el dinero. Papá, ya le explicaste todo esto antes de que empezara la universidad. Entrecerré los ojos ante el papá tan casualmente pronunciado por Amber. Mi padre nunca había adoptado legalmente a ninguna de las hijas de Diane, pero ellas lo reclamaban como suyo desde el primer día. No estoy confundida, dije, mi voz más firme de lo que sentía. Y nunca tuvimos esa conversación. Papá se levantó de golpe, dejando caer la servilleta al suelo. Diane, necesito hablar contigo. Ahora, al salir de la habitación, Amber y Taylor intercambiaron miradas que me revolvieron el estómago. Había algo de conocimiento en sus expresiones, algo arrogante que me dio ganas de gritar. El tío Paul carraspeó. Quizás debería revisar el pavo. Quedé sola con mis hermanastras, y sentí que estaba sentada frente a depredadoras. Taylor, la menor, de 19 años, se inclinó hacia adelante. Deberías prestar más atención a tus finanzas, Jess. Eso se llama ser adulta. No respondí. Mi mente estaba a mil, reconstruyendo fragmentos de conversaciones y recuerdos de los últimos 4 años, la forma en que Diane me había desanimado a pedirle ayuda a mi padre con la matrícula, los comentarios vagos sobre las inversiones que no estaban funcionando bien, la sugerencia de que los préstamos estudiantiles eran formadores del carácter. Mientras tanto, Amber había pasado un semestre en París, Taylor había recorrido Italia el verano pasado, ambas conducían coches con los que yo ni siquiera podía soñar mientras yo tomaba el autobús a mi trabajo de camarera después de clase. El sonido de voces elevadas llegaba desde el estudio de mi padre. Nunca antes lo había oído gritar así. El pavó de Acción de Gracias se enfriaba en la mesa del comedor, olvidado mientras los minutos se convertían en 1 hora. Cuando papá finalmente salió, su rostro estaba ceniciento. Diane lo seguía, con el rímel corrido por las mejillas. Amelia, dijo mi padre, con voz hueca, necesito mostrarte algo. En su estudio, papá abrió sus registros bancarios en su computadora con dedos temblorosos. Señaló una serie de transacciones, retiros mensuales de $2,500, como un reloj durante 4 años. Este era tu fondo universitario, dijo, las palabras atascándose en su garganta. Configuré transferencias automáticas a una cuenta administrada por Diane. Ella me dijo que iba a tus pagos de matrícula. Miré la pantalla, con náuseas subiendo por mi garganta. Aproximadamente $120,000 desaparecidos, dinero que podría haber pagado mi educación y me habría dado un comienzo sin deudas en la vida adulta. Confié en ella, susurró papá, y la traición en sus ojos me hizo sentir pena por él. Se suponía que ella iba a manejar los pagos directamente a tu escuela. Dijo que era más fácil de esa manera. Papá, comencé, pero las palabras me fallaron. Hizo clic en más registros, sus movimientos se volvieron más agitados. Mira esto. El mismo día que se transfirió el dinero, hay depósitos en otra cuenta. Abrió otra pantalla. Y aquí, pagos a aerolíneas, empresas de turismo, tiendas de ropa. Me sentí mareada. Mientras yo vivía a base de ramen y trabajaba hasta las 2 de la madrugada, mi madrastra había estado desviando mi fondo universitario para financiar el estilo de vida de sus hijas. Voy a llamar a la policía, dijo papá, buscando su teléfono. Espera, le agarré del brazo. Piensémoslo bien. Papá me miró, la confusión desplazando momentáneamente su ira. ¿Pensar qué? Ella te robó, nos robó. Eso es un delito. Lo sé, dije, pero si la encarcelan ahora mismo, ¿qué pasa con el dinero? Probablemente ya se lo gastó. Y si hay un caso penal, podría tardar años en resolverse. Los hombros de papá se hundieron cuando la realidad de la situación caló. Tienes razón, pero no podemos dejar que se salga con la suya. Le apreté la mano a mi padre. No lo haremos, pero tenemos que ser inteligentes al respecto. La traición en los ojos de mi padre cuando descubrió la verdad no se comparaba con lo que sucedió después. El resto del día de Acción de Gracias transcurrió en una niebla de tensión y silencios incómodos. Diane hizo una demostración de tener migraña y se retiró al dormitorio.
Amber y Taylor intercambiaban mensajes de texto debajo de la mesa, lanzándome ocasionalmente miradas venenosas. Después de la cena, papá me llamó aparte. He hablado con un amigo abogado, dijo en voz baja. Vendrá mañana para discutir nuestras opciones. Por ahora, he congelado todas las cuentas a las que Diane tiene acceso. Asentí con la cabeza, aún procesando la magnitud del engaño. ¿Qué pasa con Amber y Taylor? ¿Crees que lo sabían? La expresión de papá se endureció. Por la forma en que actuaban, casi con certeza. Pero eso lo trataremos más tarde. Esa noche, no pude dormir. Mi mente seguía volviendo a todas las noches que había trabajado turnos dobles para pagar los libros de texto, todas las veces que había llamado a mi padre evitando cuidadosamente pedir dinero porque Diane me había convencido de que su negocio estaba pasando por un mal momento. Los cumpleaños y las navidades en que mis regalos de ellos habían sido notablemente modestos en comparación con los regalos extravagantes que recibían mis hermanastras. Por la mañana, el dolor se había endurecido en resolución. Siempre había sido la diplomática en los conflictos familiares, la que buscaba un compromiso para mantener la armonía en nuestra familia mixta. Pero años de clases de administración de empresas y mis prácticas en la empresa de administración de propiedades me habían enseñado sobre contratos, negociaciones y apalancamiento. Esas habilidades, normalmente reservadas para mi vida profesional, ahora parecían perfectamente adecuadas para la situación en cuestión. El abogado, Daniel Richards, llegó a las 10 de la mañana, un hombre de rostro severo con ojos astutos. Escuchó atentamente mientras papá y yo expusimos la situación. Esto es un robo y un fraude directos, dijo cuando terminamos. Tenemos documentación clara de las transferencias de dinero y para qué estaban destinadas. La cuestión es si quieren presentar cargos penales o manejar esto civilmente. ¿Qué recomendarías?, preguntó papá. Los cargos penales probablemente resultarían en tiempo de cárcel para su esposa, dijo Daniel sin rodeos, pero, como Amelia señaló, la recuperación de fondos se complica. Una demanda civil podría ser más efectiva para obtener una compensación, pero sigue siendo un proceso largo, y no hay garantía de que el dinero no se haya gastado. Hay otra opción, dije en voz baja. Ambos hombres se volvieron para mirarme. A Diane le preocupan dos cosas, el dinero y las apariencias. ¿Podemos usar eso? Papá levantó una ceja. ¿Qué tienes en mente? Me incliné hacia adelante, con una expresión resuelta. Amenazamos con presentar cargos y nos aseguramos de que todos en su círculo social sepan exactamente lo que hizo, a menos que haga restitución inmediatamente. Daniel asintió lentamente. Esencialmente, le ofrecemos una opción, enfrentar la humillación pública y un posible tiempo de cárcel, o devolver lo que robó, con intereses. Añadí firmemente, y quiero que se documente correctamente esta vez, con total transparencia. Papá me miró con un nuevo respeto. La chica complaciente que siempre había tratado de mantener la paz, que había soportado años de socavamiento sutil por parte de mi madrastra sin quejarse, estaba revelando una fuerza que él no había reconocido plenamente antes. Mis cursos de administración de empresas y mis prácticas claramente me habían dado herramientas más allá de lo que él se había dado cuenta. Hagámoslo, aceptó papá. Pero tengo una adición, quiero una contabilidad completa de a dónde fue el dinero, hasta el último centavo. Daniel tomó notas en su bloc de notas. Debo advertirles a ambos, este enfoque conlleva riesgos. Si Diane se siente acorralada, podría decidir luchar en lugar de llegar a un acuerdo, y los casos de divorcio pueden volverse desagradables, especialmente cuando hay irregularidades financieras involucradas. No tengo miedo de lo desagradable, dije. He estado viviendo con eso durante 7 años. El plan era elegante en su simplicidad. Papá confrontaría a Diane con la evidencia pero le ofrecería una salida, una que satisfaría mi necesidad de justicia mientras evitaba un escándalo público que devastaría la imagen social cuidadosamente cultivada de Diane. Mientras Daniel redactaba los documentos necesarios, papá y yo revisamos la casa metódicamente, documentando objetos de valor y activos, las obras de arte que Diane había insistido en comprar, la colección de joyas que había acumulado, el coche de lujo que conducía. Cuando Diane finalmente salió del dormitorio alrededor del mediodía, su rostro estaba hinchado por el llanto, pero su expresión era desafiante. Supongo que has llamado a tu abogado, le dijo a papá, ignorándome por completo. Está en el estudio ahora, respondió papá fríamente. Necesitamos hablar. Diane se alisó el suéter de cachemira.
No hay nada de qué hablar. Ese dinero era para gastos familiares. Acordamos. Nunca acordamos nada de eso, la interrumpió papá, y ambos lo sabemos. La única pregunta ahora es cuánto peor quieres hacer esto para ti misma. En el estudio, Daniel expuso los términos: Diane cedería activos equivalentes a los fondos robados más intereses, se mudaría inmediatamente, el divorcio se realizaría en silencio, y Diane no recibiría nada más allá de lo que trajo al matrimonio. A cambio, no presentaríamos cargos penales ni expondríamos sus acciones a su círculo social. Esto es extorsión, siseó Diane. No, corrigió Daniel con calma, esto es misericordia. La alternativa es llamar a la policía ahora mismo. Los ojos de Diane se movieron entre las tres caras que la observaban. Necesito consultar a mi propio abogado. Bien, dijo papá. Tienes 24 horas. Después de eso, iremos a la policía. Cuando Diane salió furiosa, sentí una extraña calma apoderarse de mí. Por primera vez en años, me estaba defendiendo. Se sentía bien. Las siguientes 24 horas fueron surrealistas. Diane se encerró en la habitación de invitados, saliendo solo para hacer llamadas telefónicas en voz baja. Amber y Taylor llegaron, exigiendo saber qué estaba pasando, solo para ser recibidas con el silencio de piedra de papá. Me encontré inesperadamente tranquila en medio de la tormenta. Pasé la mañana investigando los valores de las propiedades en la zona, utilizando las habilidades que desarrollé durante mis prácticas. La propiedad de alquiler que Diane había mencionado, un pequeño edificio de apartamentos antiguo en un barrio en transición, tenía potencial, pero también problemas importantes de mantenimiento diferido, según los registros del condado. Aún así, con una gestión adecuada, podría ser valiosa. Imprimí evaluaciones fiscales, ventas comparables recientes y análisis del mercado de alquileres, preparándome para las negociaciones que se avecinaban. Alrededor del mediodía, escuché a Amber y Taylor en la cocina, sus voces elevadas en indignación. «Esto es ridículo», gritó Amber, mientras mi padre se negaba a participar. «Mamá solo intentaba ayudarnos a tener las experiencias que merecíamos». Había estado observando en silencio desde la puerta, pero ahora me adelanté. «Con dinero que estaba destinado a mi educación». Amber se volvió hacia mí. «Oh, por favor. Fuiste a la universidad, ¿no?» «Bueno, tuvimos que conformarnos con cursos de universidad comunitaria porque te estabas apropiando de toda la atención y los recursos de papá». Apropiándome de recursos, me reí con incredulidad. «Trabajé 2 trabajos y contraje préstamos enormes mientras ustedes estaban de gira por Europa con mi dinero». «Chicas», interrumpió papá, con voz cansada, «basta. Amber, Taylor, les sugiero que se vayan a casa. Esto es entre su madre y nosotros ahora». «No pueden simplemente echarnos», protestó Taylor. «Esta también es nuestra casa». «No», dijo papá con firmeza. «No lo es. Nunca lo fue. Ustedes tienen su propio lugar, pagado con dinero que debería haber ido a mi educación. Les sugiero que lo disfruten mientras puedan, porque ese tren de la buena vida ha descarrilado oficialmente». Cuando mis hermanastras se fueron, lanzando amenazas e insultos, sentí la punzada de tristeza por lo que podría haber sido, si realmente hubiéramos sido una familia, si Diane me hubiera tratado con aunque sea una fracción del cuidado que prodigaba a sus propias hijas. ¿Qué tan diferentes serían nuestras vidas ahora? Pero esa realidad alternativa nunca había existido, y ahora estaba enfocada en salvar mi futuro de los restos del engaño de Diane. 23 horas después del ultimátum, llegó la abogada de Diane, una mujer elegante con un traje caro que se presentó como Catherine Wong. Ella solicitó una reunión privada con Daniel. Los 2 abogados se encerraron en el estudio durante más de 1 hora mientras papá y yo esperábamos ansiosamente en la sala de estar. Cuando Daniel salió, su expresión no reveló nada. «Tenemos una contraoferta», anunció. «Diane quiere conservar su coche y algunas de sus joyas personales. A cambio, me transferiría la propiedad de una propiedad de alquiler que heredó de su primer marido». La propiedad, un pequeño edificio de apartamentos con 4 unidades, generaba aproximadamente $3,000 en ingresos mensuales cuando estaba completamente ocupado, pero actualmente operaba con pérdidas debido a vacantes, mantenimiento diferido y gravámenes fiscales. «Potencialmente vale más de lo que ella tomó», explicó Daniel, «pero necesita trabajo significativo.
Está desesperada por evitar cargos penales, y sabe que está acorralada. Ve la propiedad como un pasivo, no como un activo. Miré a mi padre, quien asintió ligeramente. Lo aceptaremos, decidí, con una condición: quiero una confesión por escrito de ella admitiendo exactamente lo que hizo. Catherine frunció el ceño. Mi cliente ha accedido a compensarlos generosamente. Una confesión aún podría usarse en su contra más tarde. Ese es el punto, dije con frialdad. Un seguro de que no intente convertir esto en una historia diferente más tarde. La confesión permanece privada a menos que ella viole nuestro acuerdo. Después de más negociaciones, Diane aceptó a regañadientes. Los documentos se firmaron esa noche. En una amarga ironía, Diane tuvo que pedir dinero prestado a su hermano para pagar el camión de mudanzas que llegó al día siguiente. Un año después, estaba en mi pequeña oficina, revisando los informes financieros de mi propiedad de alquiler. Los últimos 12 meses habían sido un curso intensivo en administración de propiedades, lidiar con inquilinos difíciles, navegar las regulaciones de la ciudad y coordinar reparaciones con un presupuesto ajustado. Mi licenciatura en administración de empresas me había proporcionado una base, pero la realidad de administrar el edificio había resultado mucho más desafiante que la teoría del aula. 2 de las unidades habían requerido una renovación completa antes de que pudieran alquilarse, el techo había goteado durante las lluvias de primavera, un inquilino había dejado de pagar el alquiler durante 3 meses antes de que pudiera navegar el proceso de desalojo. Pero lentamente, con esfuerzo, cambié la propiedad. El edificio ahora estaba completamente ocupado con inquilinos confiables. Los ingresos me habían permitido pagar algunos de mis préstamos estudiantiles, aunque todavía tenía años de pagos por delante. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi padre: cena esta noche. Tengo noticias. Con pasta en nuestro restaurante italiano favorito. Papá parecía más relajado de lo que lo había visto en años. El divorcio se había finalizado 6 meses antes, y aunque el proceso había sido emocionalmente agotador, había salido con una nueva sensación de confianza. Me encontré con Taylor ayer, dijo, girando los espaguetis alrededor de su tenedor. Levanté una ceja. ¿Cómo fue eso? Papá se rió entre dientes. Tan bien como cabría esperar. Pidió dinero. En realidad, parece que el pozo se ha secado de su parte. Al parecer, Diane gastó todo lo que tenía en honorarios legales y gastos de mudanza. ¿Qué le dijiste? Le sugerí que buscara préstamos estudiantiles y trabajo a tiempo parcial, del tipo que forma el carácter, guiñó un ojo. Y me reí. ¿Y cómo lo tomó ella? Digamos que dudo que me vuelva a llamar papá. Él dejó el tenedor. Pero esa no es mi noticia. ¿Recuerdas a Linda de contabilidad? Asentí. La compañera de trabajo de papá durante 15 años, una mujer amable que siempre recordaba mi cumpleaños, incluso cuando papá lo olvidaba. Hemos estado saliendo. Nada serio todavía, pero es agradable. Un ligero rubor coloreó sus mejillas. Papá, eso es maravilloso. Me incliné sobre la mesa para apretar su mano. Linda es genial. Mientras terminábamos nuestra comida, reflexioné sobre el tumultuoso viaje del año pasado. La traición había sido devastadora, pero en sus consecuencias, descubrí una fuerza que no sabía que poseía. También reavivé mi relación con mi padre, que había sufrido bajo la influencia manipuladora de Diane. Oh, casi lo olvido, dijo papá mientras esperábamos el postre. Tu ceremonia de graduación es el próximo mes, ¿verdad? Asentí. 15 de mayo. Pero no tienes que. Estaré allí, interrumpió papá con firmeza. En primera fila. Y tengo algo para ti. Sacó un sobre de su chaqueta y lo deslizó sobre la mesa. Dentro, encontré un cheque por $30,000. Mis ojos se abrieron. Papá, no puedo aceptar esto. Sí, puedes, insistió papá. He estado ahorrando de nuevo todos los meses desde Acción de Gracias. No es lo que deberías haber tenido, pero es un comienzo. Para lo que quieras, pagar más de tus préstamos, dar una entrada para una casa, hacer reparaciones en ese edificio tuyo. Las lágrimas borraron mi visión. Gracias, susurré. No, papá negó con la cabeza. Gracias por ser lo suficientemente fuerte como para defenderte cuando yo no pude protegerte.
Estoy muy orgulloso de la mujer en la que te has convertido, Jess. A pesar de todo, o quizás por ello. 18 meses después de la graduación, recibí una carta inesperada. La dirección del remitente era de un pueblo a 3 horas de distancia, donde Diane se había mudado después del divorcio. Por un momento, pensé en tirarla sin abrirla, pero la curiosidad se apoderó de mí. Dentro había una breve nota con la elegante letra de Diane. Amelia. Te escribo para informarte que te he incluido como referencia para las solicitudes de ayuda financiera de las chicas. Ambas finalmente se están tomando en serio su educación, y creo que estarías de acuerdo en que merecen la oportunidad de superarse a sí mismas sin la carga de una deuda excesiva. La situación con el fondo universitario fue desafortunada. Siempre has sido inteligente e ingeniosa, cualidades que admiraba incluso cuando no estábamos de acuerdo. En retrospectiva, hubo muchos malentendidos que podrían haberse evitado. La vajilla de la madre de tu padre y algunas fotos familiares se empaquetaron por error con mis cosas durante la mudanza. Las he dejado en una unidad de almacenamiento en el centro. Llave adjunta, si quieres devolvérselas a él. Diane. Miré la carta, incrédula ante la audacia. Sin una disculpa real, solo una solicitud egoísta y un sutil intento de reescribir la historia como un malentendido en lugar de un robo. La referencia a que yo era inteligente e ingeniosa parecía decir, te las arreglaste bien sin el dinero. De todos modos, la unidad de almacenamiento contenía exactamente lo que Diane había descrito, tesoros familiares que sabía que mi padre había estado lamentando en silencio. Cuando se los llevé a su casa ese fin de semana, la alegría en su rostro valía más que cualquier restitución financiera. Pensé que estos se habían perdido para siempre, dijo papá desempacando cuidadosamente la vajilla de su madre. ¿Cómo los encontraste? Le entregué la carta de Diane sin comentarios. Papá la leyó en silencio, con una expresión ilegible. ¿Crees que lo dice en serio?, preguntó finalmente, sobre que las chicas se toman en serio la educación. Me encogí de hombros. Tal vez. Pero definitivamente no voy a ser su referencia. Papá sonrió, abrazándome. No, no necesitas hacerlo. Nos va bien por nuestra cuenta. 2 años después del fatídico día de Acción de Gracias que lo había cambiado todo, organicé la cena festiva en mi nuevo condominio. Papá y Linda estaban allí, su relación ahora era cómodamente oficial. El tío Paul vino con su esposa e hijo. Algunos de mis amigos más cercanos completaron la reunión. El condominio, una unidad modesta pero bien mantenida de un dormitorio en un vecindario decente, representaba mi primer paso para construir mis propios activos. Lo había comprado usando los ingresos de mi propiedad de alquiler, combinados con ahorros cuidadosos de mi trabajo diario en una firma de bienes raíces comerciales donde había estado trabajando desde 6 meses después de la graduación. El negocio de administración de propiedades seguía siendo una empresa secundaria, aunque creciente. Con la guía de mi mentor en el trabajo, había mejorado lentamente el edificio de apartamentos, abordando los problemas de mantenimiento uno por uno según lo permitían las finanzas. El edificio ahora generaba constantemente un flujo de caja positivo, aunque nada que me hiciera rica de la noche a la mañana. ¿Necesitas ayuda?, preguntó papá, apareciendo a mi lado con una copa de vino vacía. Sonreí, dándole un sacacorchos. ¿Puedes abrir otra botella del tinto? Linda trajo un pastel que también necesita entrar al horno pronto. Papá asintió, pero se quedó un momento más de lo necesario. Estoy orgulloso de ti, Jess. No solo por todo esto, hizo un gesto alrededor del modesto pero acogedor condominio, sino por cómo lo has manejado todo. Hice una pausa en mis preparativos. ¿Qué quieres decir? Podrías haber dejado que lo que hizo Diane te definiera, te amargara. En cambio, lo usaste como combustible. Sacudió la cabeza con admiración. Eso requiere carácter. Antes de que pudiera responder, Linda se unió a nosotros, pasando un brazo alrededor de la cintura de papá con fácil afecto. La mesa se ve hermosa, Amelia. Me encantan esos centros de mesa. La conversación cambió a temas más ligeros, y volví a mis tareas de anfitriona. Las palabras de mi padre se asentaron cálidamente dentro de mí. Tenía razón. Había elegido canalizar mi ira en ambición en lugar de permitir que me consumiera. La traición había sido un catalizador, obligándome a abogar por mí misma de maneras que de otra manera podría haber evitado. Mientras pasábamos los platos alrededor de la mesa,
compartiendo historias y risas, sentí un profundo sentido de gratitud. La traición que había sufrido había sido dolorosa, pero también había sido transformadora. Había aprendido a defenderme, a exigir justicia y a reconstruirme en mis propios términos. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Al mirar hacia abajo, me sorprendió ver que era de Amber. Feliz Día de Acción de Gracias. Empecé la universidad comunitaria de verdad esta vez, administración de empresas. Mamá no está contenta con eso. Le mostré el mensaje a mi padre, quien levantó una ceja. ¿Vas a responder? Lo pensé un momento, luego escribí, bien por ti. Feliz Día de Acción de Gracias. Dejé mi teléfono a un lado, volviendo mi atención a las personas reunidas alrededor de mi mesa, mi verdadera familia, unida por el amor y el respeto en lugar de la manipulación y el engaño. ¿Todo bien?, preguntó mi padre en voz baja. Sonreí, levantando mi copa. A nuevos comienzos. Cuando todos hicieron eco del brindis, sentí que el último peso del resentimiento se levantaba de mis hombros. La traición del fondo universitario casi había destrozado a mi familia, pero a partir de esos fragmentos, había construido algo más fuerte, más verdadero, y en última instancia, más valioso de lo que el dinero jamás podría comprar. 3 años y medio después de la revelación, me paré en el área de recepción de mi pequeña oficina de administración de propiedades. Lo que había comenzado como la gestión de mi único edificio de apartamentos se había convertido en un negocio modesto pero estable, supervisando media docena de propiedades, incluidas 2 que ahora poseía directamente. El camino hacia este éxito no había sido lineal. Después de trabajar en la firma de bienes raíces comerciales durante 2 años, había asumido un riesgo calculado al solicitar un pequeño préstamo comercial para comprar una segunda propiedad, un dúplex que necesitaba renovación. El banco inicialmente se había mostrado escéptico, pero mi plan de negocios detallado, el rendimiento de las propiedades existentes y mi excelente historial crediticio finalmente los convencieron. La renovación del dúplex me había enseñado lecciones valiosas sobre gestión de la construcción, negociaciones con contratistas y planificación presupuestaria. Había cometido errores en el camino, contratar a un fontanero poco confiable que desapareció a mitad del trabajo, subestimar el alcance del daño por agua en una unidad, calcular mal los plazos de los permisos. Cada revés había sido frustrante pero educativo. En el plazo de 3 años, había ahorrado lo suficiente como para contratar a mi primer empleado a tiempo parcial, un coordinador de mantenimiento que había resultado invaluable. Hace 6 meses, había dado el salto para abrir una pequeña oficina y concentrarme en mi negocio a tiempo completo. Mi asistente asomó la cabeza. Tu cita de las 3 está aquí. Asentí, revisando la solicitud en mi escritorio por última vez. La candidata tenía una experiencia modesta pero relevante con una certificación de administración de propiedades. La única duda que sentí provino del nombre en la parte superior del currículum, Taylor Mitchell. Respirando hondo, entré en el área de recepción. Mi antigua hermanastra se veía diferente, menos pulida, más sustancial de alguna manera. La ropa de diseñador y el cabello perfectamente peinado habían sido reemplazados por una chaqueta sencilla y un bob práctico. Amelia, dijo Taylor, poniéndose nerviosamente de pie. Gracias por verme. Hablemos en mi oficina, respondí, señalando hacia la puerta. Una vez sentados, un incómodo silencio se extendió entre nosotros. Finalmente, Taylor habló. Estoy segura de que te preguntas por qué me presenté aquí, de todos los lugares. Me recosté en mi silla. La idea me había pasado por la mente. Taylor jugueteaba con la correa de su bolso práctico. Después de que todo se derrumbara con mamá, tuve que reevaluar muchas cosas. Terminé mi título de asociado en la universidad comunitaria, conseguí un trabajo de nivel inicial en administración de propiedades y descubrí que realmente me gusta el trabajo. Hizo una pausa. Cuando vi que tu empresa estaba contratando, casi no me presento. Pero luego pensé que tal vez sería una oportunidad para mostrarte que he cambiado. Estudié a la joven sentada frente a mí. El derecho que alguna vez había irradiado de Taylor había disminuido, reemplazado por algo más arraigado. ¿Por qué debería confiar en ti?, pregunté directamente. Taylor no se inmutó ante la pregunta. Probablemente no deberías. Al menos todavía no. Tendría que ganarme esa confianza. Pero estoy aprendiendo este negocio y estoy dispuesta a empezar desde abajo y demostrarlo.
Miré el currículum de nuevo. Las referencias se comprobaron, las llamé personalmente. La experiencia era básica, pero había completado certificaciones relevantes. ¿Dónde está Amber ahora?, pregunté, en parte por curiosidad, en parte para ver cómo respondería Taylor. Todavía trabajando en su título. Se mudó de la casa de mamá el año pasado y consiguió un apartamento con compañeras de cuarto. Taylor dudó. Todavía estamos resolviendo las cosas entre nosotras. Ella me culpó por dejar a mamá cuando estaba luchando. Asentí lentamente. Necesito ser honesta contigo, Taylor. Cuando vi tu solicitud, mi primer instinto fue tirarla a la basura. Lo entiendo, dijo Taylor en voz baja. Pero continué. Creo en segundas oportunidades, no en ciegas, sin embargo. Saqué un documento del cajón de mi escritorio. Este sería un puesto de prueba de 6 meses, un salario más bajo que el publicado en la oferta de trabajo, métricas de rendimiento detalladas y revisiones semanales. Si hay algún problema, o si siento alguna deshonestidad, estás fuera. Después de 6 meses, lo reevaluamos. La esperanza brilló en el rostro de Taylor. Eso significa que puedes empezar el próximo lunes, si estos términos son aceptables. La miré fijamente. Y para que quede claro, esta es solo una relación profesional. No somos de repente una familia de nuevo. Lo entiendo, dijo Taylor rápidamente. Gracias por darme una oportunidad. No te defraudaré. Cuando Taylor se fue con un contrato de prueba para revisar, no estaba completamente segura de haber tomado la decisión correcta. Llamé a mi padre esa noche para contárselo. ¿Estás segura de esto?, preguntó papá, con preocupación en su voz. No del todo, lo admito. Pero han pasado más de 3 años, y la gente puede cambiar. Además, incorporé todas las medidas de seguridad que se me ocurrieron. Solo ten cuidado, advirtió. A veces, la manzana no cae lejos del árbol. Lo sé, le aseguré. Pero me adentro en esto con los ojos bien abiertos. El periodo de prueba de 6 meses fue una experiencia mixta. Taylor era puntual y estaba ansiosa por aprender, pero su trabajo requería correcciones extensas al principio. Había desarrollado ciertos hábitos en su trabajo anterior que no se alineaban con mis estándares más altos. También hubo momentos de la antigua Taylor, destellos de derecho o defensividad al recibir comentarios, aunque estos se volvieron menos frecuentes a medida que pasaban los meses. A los 4 meses, tuvimos nuestro primer conflicto significativo cuando Taylor manejó mal una emergencia de mantenimiento, diciéndole a un inquilino con una fuga de agua que esperara hasta el lunes en lugar de llamar al fontanero de emergencia. El incidente me costó casi $1,000 en reparaciones que podrían haberse evitado con una respuesta adecuada. Esto es exactamente lo que temía, dije durante nuestra revisión semanal. Imprudencia que cuesta dinero y daña las relaciones con los inquilinos. Taylor inicialmente se había puesto a la defensiva, pero luego me sorprendió asumiendo toda la responsabilidad. Tienes razón. Tomé una mala decisión, y fue costoso. Lo siento, y me aseguraré de que nunca vuelva a suceder. Luego describió los pasos que tomaría para prevenir problemas similares en el futuro. Al final de los 6 meses, Taylor había demostrado ser competente, aunque no excepcional. Amplié su empleo con un aumento modesto y responsabilidades más claras. Gracias por quedarte conmigo, dijo Taylor cuando aceptó el puesto permanente. Sé que no era tu primera opción. Te has ganado esto, respondí profesionalmente. Pero todavía espero una mejora continua. Pasaron otros 6 meses, durante los cuales Taylor ganó gradualmente mi cautelosa confianza profesional. Nunca perdió un día, se ofreció voluntaria para las exhibiciones de fin de semana y desarrolló una buena relación con la mayoría de los inquilinos. El negocio continuó creciendo, agregando gradualmente otra propiedad a la cartera de gestión y aumentando mi reputación en el mercado local. ¿Por qué realmente me contrataste?, preguntó Taylor durante su revisión anual. Podrías haber tirado mi solicitud a la basura. Consideré la pregunta cuidadosamente. Porque aferrarse a la ira era agotador. Finalmente dije, y porque todos merecen una segunda oportunidad si realmente están comprometidos a ganársela. Taylor asintió lentamente. Pienso en ello todos los días. ¿Sabes lo que nos hiciste, lo injusto que fue? Bien,
dije simplemente. Deja que esa conciencia guíe tus decisiones en el futuro. La conversación podría haber terminado ahí, pero me encontré agregando, ¿has hablado con tu madre recientemente? Una sombra cruzó el rostro de Taylor. No en unas pocas semanas. Está luchando. El acuerdo de divorcio no la dejó con mucho, y no está manejando bien el ajuste de estilo de vida. Tuvo que vender la mayoría de sus joyas el año pasado para cubrir los gastos básicos. No había oído mucho sobre Diane desde la transferencia de propiedad. Papá ocasionalmente mencionaba fragmentos de chismes que se filtraban a través de conocidos mutuos, pero yo había mantenido deliberadamente mi distancia, concentrándome en construir mi futuro en lugar de monitorear mi pasado. ¿Y Amber?, pregunté, sorprendiéndome con mi curiosidad. La expresión de Taylor se suavizó ligeramente. Terminando su título de asociado. Finalmente. Todavía luchando por aceptar cuánto han cambiado las cosas. Estaba más cerca de mamá, internalizó más de sus valores. El ajuste ha sido más difícil para ella. Dudo. He intentado hablar con ella sobre lo que pasó, sobre asumir la responsabilidad, pero le ha llevado más tiempo llegar allí. Asentí, reconociendo el patrón familiar. Amber siempre había sido más como Diane, rápida para justificarse, lenta para reflexionar. Algunas personas tardan más en enfrentarse a la realidad, dije. Pero me alegro de que tú lo hayas hecho. Cuando Taylor salió de mi oficina, sentí que una pieza de un largo rompecabezas se encajaba en su lugar. La traición del fondo universitario había comenzado como una historia de robo y engaño, pero se había transformado en algo inesperado, un catalizador para el crecimiento, para los límites, para la reconstrucción sobre bases más sólidas. Esa noche, llamé a mi padre para compartir los últimos acontecimientos con mi negocio. Papá y Linda recientemente se habían comprometido, un asunto tranquilo con planes para una pequeña ceremonia en primavera. La alegría en la voz de mi padre cuando hablaba de Linda me recordó lo lejos que ambos habíamos llegado de los días oscuros después de la traición de Diane. Papá, dije impulsivamente, ¿alguna vez te arrepientes de cómo resultaron las cosas? No exponer a Diane más públicamente, quiero decir. Hubo una pausa reflexiva en la línea. A veces, admitió papá. Cuando pienso en cómo nos manipuló a todos durante años. Pero luego miro dónde estamos ahora, y no puedo decir que cambiaría nada. Se rió suavemente. Además, la verdadera justicia no se trata de humillación pública, se trata de restauración, de recuperar lo que fue tomado, de reconstruir lo que fue roto. En esa medida, creo que ganamos. Sonreí. Mi padre siempre había tenido una manera de atravesar la complejidad para encontrar la verdad fundamental de una situación. Ganamos, estuve de acuerdo. Y no solo porque recuperamos el dinero. La traición en los ojos de mi padre cuando descubrió la verdad ese día de Acción de Gracias había sido, de hecho, solo el comienzo. Lo que sucedió después fue un testimonio de la resistencia, de la justicia templada con sabiduría y, en última instancia, del poder de elegir mi propio camino hacia adelante. Abrí el cajón de mi escritorio y saqué los viejos estados de cuenta bancarios que había guardado como recordatorio. Después de un momento de contemplación, los introduje en la trituradora al lado de mi escritorio. Ya no los necesitaba. El pasado estaba resuelto, el futuro brillante con posibilidades y sabiduría duramente ganada esperando.